Hola amigos, bienvenidos a mi siguiente video. En este tutorial les voy a enseñar uno de los métodos más prácticos y sencillos para poder bajar el voltaje VGH de alimentación al panel en estos televisores, a los cuales les colocamos un tape para poder activarlos nuevamente. Muy bien, este fue el trabajo que efectuamos del video que dejamos hace un par de días y el televisor está trabajando perfectamente. Sin embargo, para prolongar la vida útil de esta pantalla después de esta reparación, es recomendable, como he mencionado, bajar el voltaje VGH. Asunto que este día lo vamos a ver, y si tú estás interesado en lo que voy a enseñar, quédate pendiente de todo el video. No te vayas sin dejarnos un like y de compartir los links de nuestros videos en tus redes sociales. Muy bien amigos, entonces comenzamos. Muy bien, lo primero que tienen que saber es que lo que vamos a aplicar, lo que sería pues bajar el voltaje VGH, es diferente en muchas tarjetas mainboard. De este tipo de televisores hay una vasta cantidad de tarjetas mainboard con diferentes construcciones. ¿Ok? Lo que nosotros vamos a enseñar en este video es bastante especial debido a que esta tarjeta procesa los voltajes hacia el panel de una forma diferente. Prestenle atención a lo que ahora les voy a enseñar. Esto que ustedes ven acá es el sector de Tcon en esta tarjeta mainboard. Acá es donde se generan todos los voltajes y señales que van para el panel. Lo importante acá es de que nosotros vamos a buscar el punto de referencia VGH. Y efectivamente acá está. Esta es la zona VGH. Lo que toca a continuación es asegurarnos cuánto voltaje se está procesando en ese conversor de CDC. Acá lo pueden observar que son 30 voltios. Ok, tenemos 30 voltios y lo que toca a continuación es encontrar en cuál de todos estos pines de este conector que va para el panel llegan esos 30 voltios. Ok, esto es un poco complicado ya que no está serigrafiado exactamente el punto en el cual pues ustedes deben de encontrar el voltaje VGH. Entonces lo que toca es revisar uno por uno. Sin embargo, en esta tarjeta, como ya mencioné, es algo bastante especial porque yo ya he revisado cada uno de esos pines y únicamente entran 30 voltios a través de la línea LC1 y LC2. Observa, ahí está LC1 y LC2 efectuando el intercambio de voltaje de negativo a positivo. Entonces, ante este problema, nosotros podemos ver que acá tenemos 30 voltios fijos, pero que no entran al panel. Por esa razón, el trabajo que vamos a hacer acá es bastante diferente, pero siempre vamos a lograr el objetivo, lo cual es bajar el voltaje VGH. Presten atención a lo que haremos a continuación. Muy bien, para efectuar este tipo de trabajos yo utilizo de estos conversores de CDC que son muy prácticos y muy comunes. Véanlo. Este tipo de conversor de CDC es bastante especial porque a él se le pueden inyectar hasta 35 voltios y si ajustamos el potencímetro podemos bajarlo hasta 1.5 voltios. Entonces este conversor de CDC puede funcionar perfectamente, que le inyectemos el voltaje de los 30 voltios y él puede hacer la reducción hasta el voltaje que nosotros deseamos. En este caso les recomiendo que puedan dejar VGH hasta 20 voltios. Vean acá, tenemos este otro conversor de CDC. Este es un poco diferente al anterior, ya que este puede ser alimentado hasta con 5 voltios y puede elevarlo hasta 30 voltios, en algunos casos hasta 25. Entonces, este conversor de CDC es para incrementar el voltaje y el otro es para reducir. Y este pues puede ser alimentado con los 12 o 13 voltios que vienen desde la fuente de poder, y acá en su línea positiva de salida puede ser conectado directamente a la línea VGH, pero habiéndola cortado, ¿ok? Y inyectando el voltaje del conversor de CDC hacia la entrada del panel. Entonces aquí tienen el código de este conversor de CDC. Este es para bajada y este es para subida.
Así de práctico se los he enseñado para que no se compliquen al momento de buscarlo. Veamos qué vamos a hacer a continuación. Ok, esta es la zona a la cual nosotros le vamos a trabajar, pero tomen en cuenta lo que les he mencionado. Esta tarjeta es bastante especial porque el voltaje VGH, como ya mencioné, y que de hecho lo revisamos y son 30 voltios, después de haber hecho una revisión en cada uno de sus pines, vemos que VGH no entra al panel. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la reducción del voltaje? Lo que a nosotros nos interesa es que VGH entre en menor cantidad hacia el panel. Por tanto, el trabajo que nosotros debemos de hacer es exactamente en las líneas LC1 y LC2. Por tanto, lo que nosotros vamos a hacer es bajar el voltaje VGH en la línea LC1 y LC2. Este trabajo es un poco más especial, pero es bien práctico. Fíjense bien, lo que yo voy a hacer es bien importante. Ustedes lo pueden aprender si le prestan atención. Ustedes están observando ahí resistencias y de hecho casi todas las resistencias de este sector son del mismo código. Se puede leer como X10 o 01X, pero son resistencias de 10 ohmios y la posición de estas resistencias es en serie. Ellas reciben el voltaje que viene desde el conversor de DC y lo envían a los conectores que van para el panel. Si quitamos esa resistencia ya no hay pase de voltaje. Por tanto, para que surjan efectos en el cambio que nosotros vamos a hacer, tenemos que cambiar por valores muchísimo más elevados. No va a haber problemas en que se reduzca la corriente que va a pasar a través de esas resistencias, sino que simplemente va a bajar el voltaje. Entonces, para comenzar, ¿qué resistencia podemos utilizar? Presten atención a lo que sigue en el video para que vean qué resistencia he instalado. Muy bien amigos, ahí como pueden observar he colocado una resistencia con código 103, ¿ok? Que suman 10.000 ohmios. Es una resistencia muy alta. Pero veamos qué pasa. Hagamos la prueba. Vamos a enchufar el televisor y mira. El voltaje VGL no sufre cambios. Pero vean VGH. Tenemos 29.2 voltios. ¿Ok? 29.2. Y acá es donde llegan los 30 voltios que comprobamos hace un momento. Así es de que 29.2 estamos hablando de una reducción de 0.8 voltios. Entonces, con esta prueba rápida que hemos hecho nos damos cuenta que a la medida que incrementemos el valor en esta resistencia que puentea el voltaje desde el conversor de DC hacia el panel, podemos tener reducción de voltaje. Entonces lo que toca es colocar una resistencia de más alto valor para hacer otra prueba. Ya vimos que con 10.000 ohmios podemos tener una reducción de 0.8 voltios. Entonces coloquemos una de 47.000 ohmios. Veamos cuánto es el voltaje que nos reduce. Ok, termino de instalarlas y vamos a hacer la prueba correspondiente. Muy bien amigos, ahí ya están instaladas correctamente. Vamos a monitorear el voltaje. Vamos a verificar cuánto es lo que nos ha reducido con haber colocado esta resistencia superior. Veamos. Mira, nos está marcando una pérdida de 0.1 voltio en VGL, pero el que nos interesa a nosotros es VGH. Y mira, nos está marcando 26.9 voltios. O sea, prácticamente ya hemos bajado 3 voltios. ¿Ok? Con 3 voltios menos que ahora estamos observando acá, ya prácticamente es un buen cambio que hemos tenido. Pero ahora que ustedes han observado qué es lo que estoy haciendo, a la medida que yo incremento el valor de la resistencia, baja el voltaje que entra al panel, entonces ustedes pueden poner resistencias más superiores para que el voltaje vaya disminuyendo. Pero a la vez también vale la pena que revisen el estado del panel. Vean si hay cambios. Podría suceder que comiencen a aparecer alguna serie de líneas de retraso indicándonos que el voltaje que hemos dejado es muy inferior. Por tanto, hay que dejarlo en un voltaje
aproximado o un voltaje adecuado. Ahí no podemos utilizar el conversor de CDC porque acá recuerda que se está switchando el voltaje VGL con VGH. La única alternativa es aplicar lo que ahora estoy haciendo. Yo voy a reemplazar otra de estas resistencias. Voy a colocar una de un valor más elevado para dejar el voltaje que está entrando al panel aproximadamente 25 voltios en VGH. Procedo a la instalación de la siguiente resistencia y luego hacemos la prueba correspondiente. Muy bien amigos, ahí como ven ya he colocado una con código 104 que hacen pues 100.000 ohmios. Ciertamente muchos de ustedes se van a sorprender porque estoy colocando una resistencia extremadamente alta. Se puede creer que la intensidad de corriente que pasa a través de ella va a ser inferior o va a generar un problema adicional, pero ahí pueden observar. Mira, VGL no tiene cambios. Siempre tenemos la pérdida de 0.1 voltios, pero observa VGH. Se está estabilizando en 24.5 voltios. O sea que haber bajado 5.5 voltios ya es un gran cambio. La mayoría de los paneles de este tipo de televisores sufren daños por el voltaje VGH y sufren daños por LC1 y LC2. Únicamente de ahí. Rara vez va a fallar por VGL. Entonces, si LC1 y LC2 genera muchos problemas, con bajar el voltaje a LC1 y LC2 puedes estabilizar de mejor manera estos paneles. Y aplicando lo que yo les estoy enseñando, aquí tienen el resultado satisfactorio. Como ves, el voltaje sigue estable en 24.5 voltios. Se puede creer que el panel ya ha sufrido problemas por haber bajado a 24 voltios, pero la verdad es que no, él sigue trabajando perfectamente. Puedes dejarlo incluso de 20 voltios, que el panel te va a trabajar perfectamente. Con que lo dejes a 20 voltios ya estás prolongando mucho más la vida útil de estos paneles. Y el trabajo que hemos efectuado pues puede quedar muchísimo más garantizado. Veamos acá. Acá no tengan pena ni desconfianza ustedes en que el conversor de CDC se va a calentar o que la resistencia se vaya a quemar. O que el panel vaya a representar otro tipo de fallas. Como ven, el voltaje permanece estable, no tenemos ningún inconveniente con hacer esto. Entonces amigos, apliquen lo que yo les he enseñado y ustedes también tendrán resultados satisfactorios. Entonces nos vemos hasta el siguiente tutorial.